Bienvenidos a la segunda temporada de Higiene Nasal 101. El podcast donde el Dr. Sainz y nuestros invitados especiales hablarán sobre la importancia de una buena salud nasal en los más pequeños y cómo prevenir enfermedades. Además, resolverán las dudas más frecuentes sobre la higiene nasal en el ámbito pediátrico. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A.de.C.V. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Soy Francisco Javier Sainz Marín, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, y su anfitrión en esta serie de programas de esta nueva temporada de nuestro podcast Higiene Nasal 101. Y pues bueno, en esta nueva temporada, en esta segunda temporada, vamos a volver a analizar o vamos a ver algunos temas relacionados con los trastornos respiratorios y cómo la higiene nasal puede tener un impacto benéfico en estos casos, ¿no? Y bueno, el día de hoy la verdad es que estamos de plácemes. Viene un gran amigo mío que estuvo también con nosotros en la primera temporada y que sé de buena fuente tuvo mucho éxito en el capítulo o la serie de podcast que grabamos en la primera ocasión. Y él es el doctor Javier Mongue Gu Muñoz. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello con subespecialidad en alergia en otorrinolaringología y medicina ambiental. A él lo pueden encontrar en el Hospital de Jesús, que es el hospital más antiguo de América Latina. Imagínense, desde Hernán Cortés para acá. Y además tiene su consultorio privado en la colonia Roma, por si ustedes desean visitarlo, por supuesto aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a inaugurar. Javier, ¿cómo estás? Hola. Muy buenos días, tocayo, qué gusto tenerte acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, pues bueno, yo creo que estos días en todo el mundo, particularmente en la República Mexicana, hemos estado sufriendo, pues vamos a llamarlo de esta manera, los estragos del cambio climático y de la contaminación que esto genera, ¿no? Dirían en alguna versión lúdica o jocosa al respecto que veremos cosas peores, esperemos que pase mucho tiempo para que eso lo veamos, pero la realidad es que los niveles de contaminación que se están presentando en diversas ciudades de la República Mexicana y de otras partes del mundo cada vez son más alarmantes, considerando que además en esta parte del año, en el hemisferio norte, pues estamos en la primavera y estos meses hemos alcanzado temperaturas que han rebasado los récords en cuanto al histórico que tenemos de otros años pasados. Y bueno, tan solo hoy que estamos con ustedes hay contingencia ambiental y en lo que va del año ya tenemos 4 contingencias ambientales. Entonces, sabemos nosotros que la contaminación está ligada con muchas alteraciones a nivel del aparato respiratorio superior, como pueden ser infecciones, como pueden ser procesos alérgicos. Simplemente por las elevadas temperaturas tenemos una deshidratación de la mucosa nasal y eso puede también conllevarnos a generación de costras, problemas de sangrado, etcétera, etcétera. Y entonces, justo de eso vamos a platicar el día de hoy, cuál es el impacto de toda esta contaminación en todos los procesos respiratorios y cómo interviene la higiene nasal, pues para amortiguar o coadyuvar este tipo de problemas. Así que pues vamos con mi amigo, con mi tocayo, el doctor Javier Gu, para que pues nos explique esta situación. ¿Qué es lo que está pasando, tocayo? Explícanos, por favor. Mira, vamos a hablar un poquito de historia antigua, no antigua, muy antigua. Debemos de reconocer que esto del calentamiento global no es nuevo. Trump ya lo decía, no, si el calentamiento global es normal. Te voy a platicar que desde el Paleolítico existe. Desde antes del Homo sapiens existe este tipo de calentamiento y de contaminación. La contaminación existe desde que existe el hombre, así es sencillo. Y el calentamiento global cada cierto tiempo pasa. Y la historia te cuenta, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que antes del Homo sapiens existía otro ente, otro ser igual parecido a nosotros, el cual ellos empezaron a ver lo del calentamiento global. Unos se fueron hacia el norte y otros se fueron hacia el sur. Los que se fueron hacia el sur son los que padecieron todo, son los que empezaron a ver las sequías. Ellos ya empezaban antes del Homo sapiens, ya la gente ya empezaba a cazar, ya empezaban a sembrar,
¿de acuerdo? Y los que se fueron al sur, pues la sequía se los terminó, el calentamiento global se los terminó. Los que se fueron hacia el norte les tocó un poco más de frío y fueron los que sobrevivieron y ellos fueron los que derivaron al Homo sapiens. ¿Qué significa esto? Que realmente ya tenemos mucho tiempo, pero yo les iniciaba diciendo, Trump lo mencionaba, sí, el problema, si ha existido siempre el calentamiento y la contaminación. El problema es que nosotros lo estamos acelerando con nuestra urbanización y con nuestra industrialización, ¿verdad? Y forma de vida, ¿no? Así es, nuestro estilo de vida. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que para el 2050, 2/3 partes de la población en el mundo va a vivir en la urbe, en las grandes ciudades, en las ciudades, y solamente 1/3 parte va a vivir en el campo. Ve el problema que tenemos encima y Claro. Ni la ONU ni la OMS puede con ello. Sí, es realmente pues un poco alarmante. No sabemos si vamos a estar todavía para el año 2050, Así pero es. no necesitamos llegar hasta el 2050 para ver la cantidad de problemas como este aumento en la temperatura ambiental, la falta de lluvias, que, bueno, al menos en esta parte, en otras, bueno, hay inundaciones, Hay inundaciones. pero eso, bueno, va a tener un impacto directo en la agricultura, en el ganado, pero sobre todo en el uso de recursos naturales no renovables, como pueden ser el petróleo, como puede ser el carbón, la tala inmoderada de áreas verdes para construir más edificios. Y todo esto lo que genera es que haya pues mayor contaminación y que todo eso que, por ejemplo, los árboles que captan carbono y que ayudan a amortiguar la temperatura ambiental, pues al estar devastando todos estos recursos, pues tenemos como consecuencia un calentamiento global que va a tener repercusiones en otra parte. Vamos, por ejemplo, aquí el periodo de la primavera, pues ahora ya empieza en febrero. Ya vemos árboles o plantas que empiezan a florecer en febrero cuando normalmente se presentaban hasta finales de marzo. O tenemos, por ejemplo, que estamos ya a mediados del mes de mayo y tenemos, digamos, algunos indicadores que nos señalan la cantidad de polen que hay en ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, que tenemos este beneficio o esta herramienta, y vemos que el polen no baja y el calentamiento sigue a todo lo que da. Y estamos en el 2024, entonces esto probablemente va a empeorar. Pero bueno, ¿esto cómo impacta la vía respiratoria, Javier? Mira, fíjate bien cómo está la situación en la actualidad. En la actualidad, nosotros en 50 años llevamos deforestados 50% de todos nuestros árboles a nivel mundial. 50%. 50% llevamos, en 2024. Bien, ¿esto cómo nos afecta el medio ambiente? Lo acabas de mencionar. Los árboles, claro, son los que captan el CO2 y nos dan oxígeno. Los árboles son los que nos dan sombra, ¿de acuerdo? Para que el sol no nos dañe más de lo necesario. Bien, vamos a hacer todo este cambio ahora. ¿Qué está sucediendo con el calentamiento global? Está haciendo que nuestros climas estén cambiando, está haciendo que nuestras estaciones estén cambiando. ¿Cómo? La temporada de polinización se está haciendo más larga. Es correcto. ¿Por qué? Nuestros inviernos son más cortos. Y menos fríos. Hay menos fríos. Entonces, nuestro calentamiento, en vez de que duraban 4 meses, ahora duran hasta 6 meses. ¿De acuerdo? Esto tiene repercusión en todo nuestro ambiente y en todos los pólenes. Al pasar esto, ¿qué empieza a suceder? Los pólenes se quedan más tiempo en el ambiente y al quedarse más tiempo en el ambiente van aumentando su alergenicidad, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos más tiempo de respirar pólenes y al estar calientitos, pues se hacen más alergenos. Entonces ahora tú ves personas con alergias de 2 cosas. 1, las alergias llegan antes de tiempo. Y 2, cada vez que yo doy una charla en algún lugar, en algún congreso, me abordan y me dicen, doctor, ¿te has fijado? Sí, que ahora ya mis pacientes ya no pueden con un jarabito, ya no pueden con una pastillita. Es correcto.
ya necesitan 2 o 3 o ya no hay cómo controlarlos. La manera en como tú me enseñaste hace 5 años ya no es igual. Los pacientes sí, claro. ¿Por qué? Porque los pólenes son más alergenos, ¿de acuerdo? Hay cosas muy, muy interesantes y mucho que platicar de esto. Vamos a platicarlo a lo largo de esto. Entonces, ¿qué les digo? Así es, la contaminación ambiental, que todos los contaminantes son irritantes, ¿eh? Claro, algunos ya hasta se les ha mencionado, se les ha relacionado con el cáncer, ¿verdad? Claro. Pero dejémoslo ahí, todos los contaminantes son irritantes. Una pregunta, tocayo, y enfatizando, regresándome un poquito, ¿qué pasa con, bueno, ya hemos comentado que al tener una temperatura ambiental prolongada, pues eso es un factor para que las plantas y los árboles estén constantemente en reproducción y estén produciendo más polen? Pero este incremento en la temperatura, ¿cómo afecta al polen? ¿Qué le hace al polen? ¿Qué hace al polen? Hay varias cosas que hacen. Todo tiene que ver si estamos hablando de la lluvia o el calor. Cuando es el calor, ¿sí?, se hinchan un poquito más. Se hacen más grandes. Se hacen un poquito más grandes. Y entonces, ¿sí?, generan más daño. Y al final, recordemos que los pólenes se miden en micras. Se hacen un poquito más grandes, no tan grandes como los pólenes de flores. Esos tenemos la buena suerte de que son tan grandes que caen al piso. Entonces la gente llega y me dice, oye, es que soy alérgico a la rosa. Le digo, bien, muy bien. ¿Y qué hago? Le digo, nada, simplemente no te le acerques. ¿Por qué? Porque el polen de una rosa es tan pesado que cae. Entonces tienes que a fuerza olerlo para que te haga daño, para que haga una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción que empiecen con la sintomatología. Los otros no. Los pólenes, por ejemplo, aquí en México hay mucho fresno. Okay. Ese polen... ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. En la República. En la República igual, okay. Es lo mismo. Sabemos que en lugares más secos hay menos, ¿no? Pero pongámosle que en todo el país más o menos hay mucho fresno. Hay mucha ambrosía también. Ese es un pasto. Una maleza, no le llamamos pasto, es una maleza. Bien, esos pólenes se hacen más alergenos, pero ahí te va. Cuando tenemos nosotros tormentas de lluvia, ¿qué sucede? Junto con la contaminación ambiental, lo que está sucediendo es que el polen viaja, se llama polen viajero, se levanta y luego lo captan las partículas de agua más los contaminantes ambientales, por ejemplo, el materia particulada. ¿Qué es la materia particulada como tal? Hablamos del PM, PM 2.5, 5 y 10. La materia particulada es como un mazacote. Es un mazacote donde llevamos químicos, donde llevamos metales, donde llevamos material orgánico y junto con todo lo que hay en el ambiente, hace un mazacote. Pero esos son micrones, o sea, una micra de la micra. Son mucho más pequeños, están en el ambiente y entonces el polen se une a esto junto con la partícula de agua y ahí está viajando con todo y nube. Por eso ahora vemos nubes más grisecitas, más ¿verdad? oscuras. Más oscuras. Y entonces también por eso la combinación de calor con contaminación y primavera, si además le quieren poner, pues bueno, no es buena, ¿no? Sí. Sobre todo pues para el paciente con alergia o con algún proceso irritativo. Ahora, tocayo, bueno, comentamos ya ahorita calentamiento global. Así es. Ya comentamos incremento en el polen. Así es. Ya comentamos también de alguna manera el material particulado, que el material particulado digamos que es como el producto final de la quema de gasolina, carbón, petróleo y de todos estos recursos que acabamos de mencionar. ¿Qué hacen en la nariz? Pero ahí te va la última parte de esto. Ah, todavía hay una última parte. Sí, antes de la nariz. Ah, bueno, está bien. Y entonces ya suben con todo y el agüita, ¿no? Y el agua. Y la gotita. Okay. Las dos gotas que caen en Ahora, la ciudad. Para que haya lluvia, necesitamos rayos y truenos. Así es. Y entonces ahora ahí te va el rayo. ¡Pum! ¿Qué hace? Lo que hace es tronar toda la gotita de agua y entonces ese polen hace subpólenes, hace partículas de polen, material particular de polen. Y entonces eso, ahora ahí va a la nariz, ¿verdad? Eso es mucho más fácil de respirar todavía. El polen ya era fácil, ¿eh? Ya estábamos hablando de micras, tamaños muy, muy ínfimos. Ahora estos, imagínate que lo partes en 5 o 10 partes, mucho más fácil de respirar. Claro. Agrégale todos los contaminantes.
1 y 2. Empieza a irritarse la nariz porque se empieza a inflamar. Y a la hora de inflamarse, las células se ensanchan, hacen más moco. El moco es tratar de proteger, Claro. Se ensanchan, se abren y esa subunidad, que es mucho más pequeña, entra a la célula y entra a nuestra nariz junto con el irritante. Imagínate, te irrita el polen, si hace una reacción antígeno-anticuerpo, el irritante, entonces es mucho más escandaloso el problema. Para que nuestra audiencia nos pueda entender un poquito, vamos a poner este ejemplo. Imagínense que la cubierta interna de la nariz es como una pared de enladrillado. Pero cuando viene todos estos cambios que acaba de platicar mi amigo el doctor Javier Gu, estas uniones entre cada ladrillo se empiezan a abrir. A eso, obvio, es el proceso de inflamación. Entonces, en esas aberturas que hay entre cada célula, es mucho más fácil que estas partículas tan pequeñitas que tú acabas de mencionar puedan entrar. Y entonces desencadenar todo lo que conocemos como rinitis alérgica, ¿no? Ese paciente que de repente le arde la nariz, empieza a estornudar, achu de repente, esa mucosidad como agua, y bueno, sobre todo la congestión, ¿no? La molestia en la nariz, que además también puede haber en los ojos, porque también los ojos reaccionan. ¿En dónde entran las bacterias? Porque además no solamente les da alergia, también se infectan. Ahí te va lo interesante. Bien, todo eso te está provocando una irritación e inflamación crónica. Ya no es... De todos los días. De todos los días y de algunos meses más de lo necesario, ¿de acuerdo? Ya no es la temporada de polinización como tal. Pero ahí te va, ¿dónde están las bacterias? ¿Y dónde empieza el problema? Las bacterias están por encima de todas las células. Para eso tenemos el moco que nos está protegiendo. Ahora, secundariamente ya se te inflamó, ya se abrieron una célula con la otra. Entra el polen conjunto con la bacteria. Con la bacteria. ¿De Van acuerdo? junto con pegados. Así es. Que a veces el paciente ya no sabe si lo que trae es una alergia o es una infección. Y entonces empiezan a reaccionar, se empieza a inflamar, ¿sí? ¿Y qué hace nuestro organismo? Defender. Ese es su papel. Ese es el papel de todas las células inflamatorias, tratar de defender. Entonces vamos a empezar a tratar alergias. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria, no crean que toda es mala. Hay bacterias, hay microbioma, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Hay bacterias que viven con nosotros y hay bacterias que no son malas como tal. Simplemente el aumento de ellas es lo que nos hace daño. Es correcto. Entonces, ¿qué está pasando? Tu organismo, tu sistema de defensa está tratando de atender alergias, porque para eso está y eso es lo que urge ya. La bacteria entra, se empieza a reproducir y empiezan las infecciones. O sea, de alguna manera la alergia camuflajea Así es. a la infección hasta Así que llega es. un momento en que la infección ya es tan evidente, o mejor dicho, la reproducción de la bacteria ya es tan importante que entonces ya el paciente se empieza a quejar de otras cosas, ¿no? Ya hay fiebre, ya hay dolor de cabeza, ya me siento débil o hay tos, ¿no? Exacto, por eso llegan los pacientes así con un alterón de recetas. Me dice, doctor, ya me dieron antibiótico, antibiótico y antibiótico y antibiótico. ¿Y usted qué me va a hacer? ¿Qué hacemos? Nos regresamos. Claro. No puede seguir con antibiótico. Quitarle el antibiótico. Así ¿no? es. Correcto. El antibiótico es bueno, la respuesta es sí. ¿Qué es lo que mata? Dice anti, no, bios, vida. O sea, mata la vida de la bacteria. Algunos las matan, algunos hacen que no se reproduzcan de más. Pero, ¿qué crees? Nosotros tenemos unas bacterias de defensa y ese antibiótico también las está matando. Muy interesante. Ahora, vamos a comparar esto con una película que seguramente mucha de nuestra audiencia la ha visto, que se llama Jumanji, ¿no? Donde brinca su nivel y aparece algo peor. Así ¿no? es. Entonces, bueno, ya pasamos la parte de la contaminación, ya pasamos la parte de la alergia, ya hablamos cómo la alergia de alguna manera también permite que las bacterias entren. Y ahora, la cereza del pastel de estos días, el calor. ¿Qué pasa con estas temperaturas tan excesivas que tenemos y con una nariz que además está con una capa ahí de bacterias, de pólenes, de irritantes y además todavía se deshidrata? Así es. ¿Qué pasa? Para empezar, tú lo acabas de mencionar,
se deshidrata todo el cuerpo. Todo el cuerpo, claro. Sí. Y nosotros tenemos unas partes de nuestro cuerpo que le llamamos mucosas. ¿Qué son las mucosas? Los lugares de nuestro cuerpo que tiene que estar húmedo, ¿de acuerdo? No que está húmedo, porque el calor lo deshidrata. Es correcto. Y entonces, al no estar húmedo, a estar reseco, el moco no se puede mover. El moco tiene agua, tiene líquido, eso es de lo principal que contiene. Y el moco te sirve para arrastrar todas las imperfecciones y todas las partículas, incluyendo las bacterias, hacia el exterior. Para eso sirve. Ahora imagínate que estés deshidratado. ¿Cómo? No va a pasar. Y entonces, claro, empiezan las reacciones, empiezan las comezones. Claro. ¿Verdad? La comezón en la nariz, los niños, los adultos se rascan. Siempre que les doy clase les digo, en cuanto a rinitis alérgica les digo, esto no tiene ciencia. Ustedes cuando van en el metro, cuando van en el carro, solo miren al de al lado, al que está al lado y ven lo que está haciendo sus gesticulaciones. O está tosiendo. Así es, tiene comezón, se está rascando. Bueno, ya se rascó, no tenemos cómo barrer esas bacterias. Entonces, al no tenerlo y tú rascarle, abres más la célula y entran más bacterias. Así de sencillo, lo hemos visto. Un acné, por ejemplo, una espinilla, ráscala y verás que se te infecta, ¿verdad? Entonces esto es muy similar, y estando en la nariz. Esa es la importancia de tenerla siempre lubricada, que además así debe estar. Claro. Ahora, comentaba yo, si todavía pensaban que esto no podía empeorar, pues ¿qué creen? Que sí puede empeorar. Así es. ¿Por qué? Porque además vamos a poner nada más dos posibles desenlaces, ¿no? El paciente tiene alergia, tiene una infección, tiene la mucosa deshidratada por la excesiva temperatura y se rasca. Y entonces, sangrados todos los días. Y el paciente se suena la nariz y sangra, se mete a bañar y sangra, sale a la calle y sangra. Entonces después, además de todo eso, ya viene con sangrado. Digamos, ese es un posible desenlace. Otro posible desenlace, ¿no? El paciente empezó con una alergia en la nariz y llega la noche y empieza a chiflar. Así es. ¿No? Y se empieza a ahogar. Entonces, a eso se le llama asma, ¿no? Entonces, un paciente con rinitis alérgica se puede complicar con un proceso asmático. O bien, el paciente que tiene todas estas características, llega una bacteria y ya la rinitis, que tú acabas de decir que es una inflamación pues, generalizada, se pasa a los senos paranasales o se pasa al oído medio y entonces el paciente se empieza a complicar con una sinusitis, con una otitis, con una laringitis, con una faringitis y como decimos en el lenguaje popular, con todas las itis de esa zona, ¿no? Así entonces, por eso decía yo que a veces esto es como una película de Jumanji, porque cada vez liberas una nueva patología conforme va avanzando la evolución del paciente. Pero bueno, después de todo, ya que tenemos todo este marco teórico de qué es lo que está pasando en la ciudad o en las grandes urbes, y que esto además es tanto igual para niños como para adultos, eso es importante también aclararlo. ¿Qué vamos a...? Ahora sí que como dicen por ahí, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Así es. ¿Qué hacemos? Mira, te voy a decir una cosa de lo que acabas de mencionar. El paciente se levanta, sangra, el paciente se mueve y sangra, y la gente tiene idea, y estamos hablando de resequedad. Ellos ya saben que están resecos porque les da comezón, ¿verdad? Porque les salen costras de moco, ¿verdad? O de sangre. O de sangre. Y ellos tienen idea que se van a bañar, se echan agüita y con esa agüita ya se lubricaron. La respuesta es no. Es correcto. No tiene todos los electrolitos necesarios. O sea, el moco no nada más, o el moco que recubre la nariz o que la humedece, no nada más tiene agua. No tiene la cantidad de electrolitos necesarios que tenemos en el agua potable. Son muy diferentes. Por tanto, echarse agua así, al revés, te puede hasta deshidratar más la nariz. Es correcto, ¿no? Quizá la audiencia no lo sepa, pero ahorita mi amigo el doctor Gu nos va a explicar esto.
Pero hacerse un lavado en la nariz no es echarse agua, No. ni agarrar la llave o una jeringa y meterse agua a la nariz o meterse a un vapor y aspirar vapor. Eso no es tampoco necesariamente hidratar la nariz. Así es. En ese sentido, tocayo, cuando hablamos de lavados nasales o de irrigaciones nasales, ¿con qué es lo ideal hacerlo? Bien, existen ya soluciones preparadas, o algunas las tienes que preparar, con todos los electrolitos necesarios para que la nariz esté lubricado por largo tiempo. ¿De acuerdo? O sea, no son los electrolitos normales que nosotros vemos en el ambiente, son especiales. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que nosotros recomendamos los lavados nasales. Debe de llevar, lógicamente, sodio, que es sal, ¿verdad? Debe de llevar un lubricante, diferentes tipos de lubricante ahí en el mercado. Y luego, cuando tú lo recetas, no necesariamente a todos los pacientes, ¿sí?, les da lo mismo o mejoran igual. ¿Por qué? Porque recordemos que a pesar de que todos tenemos lo mismo, somos individuos muy, muy personales. La solución que a ti te puede funcionar, a otro paciente no le funciona igual, claro, a pesar de que tiene todos los electrolitos necesarios. ¿Qué te dice que tiene un moco? No son iguales para todos. Fíjate que eso es muy importante, tocayo, y vamos a desmenuzar un poquito este tema, bueno, ¿no? Ahorita que tú dices electrolitos, se me viene a la cabeza el concepto o el término de suero salino, ¿no? Suero salino es agua con sal. Así es. ¿Le funciona al paciente? Bueno. ¿O tú qué más le pondrías si el paciente lo está preparando en casa? Porque ya nos has dicho que hay formulaciones preparadas y ahorita vamos a platicar un poquito de esas formulaciones, pero ¿qué hay de lo que el paciente puede preparar en casa? Fíjate, yo lo he visto en las instituciones de gobierno e inclusive a mí así me lo enseñaron. Recétale un suero salino y que con eso se lave. La respuesta está bien, porque a algunos les funciona, ¿no? Al menos hace que el moco costroso lo recorra, pero no necesariamente a todos les funciona igual. A algunos les reseca más. Una solución muy fácil de preparar es sal, carbonato y glicerina. ¿De acuerdo? Son 3 electrolitos diferentes, pero tampoco hay necesidad de echar una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato. No es así. Es 1/4 de agua hervida y tibia. Ojo, la nariz no permite agua fría ni agua caliente. Es agua tibia. Para eso existen unos tumorcitos en la nariz que se llaman cornetes y que yo sé que mucha población ya los conoce, porque así llegan y me dicen, es que me dijo el pediatra, me dijo el médico general que tengo problemas con mis cornetes. Es correcto. No saben lo que es, pero sí saben que la nariz tiene unos cornetes. Los cornetes sirven para que haga turbulencia el aire y se atempere y entre hacia la garganta y hacia los pulmones de una manera tibia. Claro. Entonces, la nariz no acepta ni frío ni caliente, calor. ¿no? Y algo además que habría que agregar para la audiencia es que cuando ustedes utilizan una solución que la preparan en casa con solución salina y además bicarbonato, el bicarbonato hace que esa solución sea un poquito más alcalina. Así y es. eso favorece también que pues si hay alguna bacteria ahí insurrecta dentro de la nariz, pues se puede eliminar con más facilidad, incluso con el puro lavado. Si además hay un proceso infeccioso, pues bueno, el uso de soluciones discretamente alcalinas ayuda a eliminar mucho más fácil la bacteria, ¿no? Pero comentabas también que había que probablemente agregar glicerina. Así eso, bueno, me imagino que es para tener algo de lubricación dentro de la nariz. Para la gente que no lo sepa, la glicerina es, digámoslo de esta manera, es como un aceite, es un lubricante, pero tiene la gran ventaja, a diferencia, por ejemplo, del aceite de bebé, del aceite mineral, del aceite de almendras dulces, que la glicerina es soluble en agua. Entonces, eso permite que la mezcla que se hace entre el agua y la glicerina no genere esta sensación como pastosa dentro de la nariz y que permita mantener esa lubricación adherida a la mucosa. Pero
Vamos a suponer que pues en esta ciudad que es tan complicada a veces no tenemos tiempo de preparar nuestra solución, ¿no? Quizá a lo mejor en el caso de los niños sí, porque tenemos un poquito más el tiempo de prepararla, de aplicarla con una jeringa, con una perilla, incluso con dispositivos que ya están diseñados para los pequeños. Pero ya hablamos ahorita de la solución salina, que es el suero fisiológico. Tú nos comentaste de hacer esta mezcla de solución salina y bicarbonato. ¿Qué son las aguas de mar? Las aguas de mar se supone, bueno, hay una cosa que sí debemos de entender, ¿eh? Los lavados nasales, nosotros no somos judiciales, ¿eh? Ok, sí. Sí. No son tehuacanazos. No son tehuacanazos, porque yo veo y hasta yo me asusto cuando les hacen ponen los mucho lavados. ímpetu. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tiene un moco costroso y necesitamos sacarlo y ahí te va. Ajá. No, tranquilos. Es lo que puedas aspirar. Suave. Sí, suave. Sí, no hay necesidad de mayor daño al paciente. Yo siempre le digo a los pacientes, imagínense que es como si se lo hiciera a su mamá. Así ¿no? es. Porque a veces pierden la dimensión con los niños. Sí. Y piensan que más es más. Entonces, mientras más fuerte, más mejor. Limpio quedan. Sí. No. Entonces, no es yo por eso siempre les digo, imagina que es a tu mamá. Entonces, para que le midas la fuerza que le vas a aplicar, ¿no? Bueno, ahí te va. ¿Qué se supone que son las aguas de mar? Al inicio, las primeras que salieron, se supone que entraban a mar profundo, a mar abierto, perdón, y luego mar profundo. De ahí se supone que el agua era más limpia. Ahora ya sabemos que todo el mar no está contaminada. Lo sabemos que hasta los salmones de aguas profundas de Noruega y de Alaska están ya con arsénico y mercurio. Así es, ¿no? Arsénico y mercurio. Que además todavía la OMS te dice, eso no hace daño, es poquito, ¿no? Tú tómatelo diario a ver si es cierto que no hace daño, ¿verdad? ¿No? Bien, se supone que eso es lo inicial. Y luego recordemos que el agua de mar es salada. Entonces, ¿por qué salada? Pues porque tiene ciertos electrolitos, entre los cuales lo que más tiene es sodio. Y yo les decía, a la hora de preparar el agua casera, pues le echas sal, ¿de acuerdo? Porque es lo que más tiene. No nada más es el único electrolito que tiene. Tiene manganeso, tiene cobre, tiene zinc, tiene diferentes tipos. Tiene hierro, tiene flúor. Tiene hierro, ¿no? Tiene muy pequeñas cantidades de flúor. El selenio, un metal muy interesante, a grandes dosis es dañino. A bajas dosis, a microdosis, se supone que te activa el cerebro. Fíjate. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de un agua de mar, podemos entender que es una solución salina, que tiene además también bicarbonato, pero que además tiene una serie de oligoelementos que en bajas concentraciones, como tú nos dices, pues nos pueden tener algún beneficio. Mucho más. Ahora, hay en el mercado, y eso, bueno, puede utilizarlo, por supuesto, la gente que nos está escuchando, los papás, la gente adulta, pero ahora también se han popularizado mucho, quizá después de la pandemia esto fue un poco más evidente, aguas de mar que vienen adicionadas con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las aguas de mar que vienen con aloe vera y manzanilla. ¿Estos qué beneficios tienen para la nariz? Muy interesante pregunta. Bien, el principio, ya tenemos agua, ya tenemos sales, ya tenemos oligoelementos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos utilizar un poco de manzanilla, que es un astringente, ya que te ayuda a la limpieza de la nariz, ¿de acuerdo? Okay. El aloe vera te recubre y además es un bacteriostático, ¿eh? Así es. Sí, eso te ayuda mucho a que tu nariz no se haga tan costrosa, o si se hace un poco costrosa, al menos no genere tanta bacteria, no se haga tan amarilla y ni tan verde. Ojo, la gente llega y me dice, es que doctor, del antibiótico, ve el moco tan verde que tiene o tan amarillo que tiene. Y yo, sí. Ese es el gran mito entre los papás, ¿no? Que el color del moco diagnostica. Te habla de infección. Es correcto, ¿sí? Es correcto, ¿no? Y no, lo que sí les puedo decir es que ese tipo de moco, tanto amarillo como verde, significa que es un moco guardado de hace tiempo. Es correcto. Que no ha podido salir. Y que se quede estancado. Así es. ¿No? Y que tú necesitas sacarlo. ¿Para qué?
para que se vuelva a producir nuevo moco. No, pero además, digo, lo acabas de decir, ¿no? O sea, está estancado y no necesariamente es una infección. No. Porque, o sea, como tú dices, o sea, ya vienen, Así es es. más, algunos papás son muy proactivos que vienen hasta con el pañuelo desechable, con la muestra de moco, Sí. para decirle, doctor, mire, el moco verde fosforescente o verde radioactivo que sacó mi hijo, esto es igual a infección y esto es igual a antibiótico. Deme mi receta. Y además, porque peor, así se vienen los papás. porque viene con sangrado. Ah, y viene con sangrado, perdón. Entonces ya razón. está peor ¿No? el niño. Entonces, no es así. con estas irrigaciones, pues podemos mejorar esa hidratación, esa humectación y evidentemente, pues muchas de estas molestias Mejorarán. van a mejorar. ¿Tú cómo recomendarías que con estos cambios de clima, con la contaminación, se hicieran este tipo de lavados? Bien, ¿Cada cuánto? no existe eso. No hay una receta, así no hay como para una- que la gente diga, el doctor Javier Gu dijo que 3 veces al día. Así es. La receta así le pongo. 3 2 veces al día. veces o 3 veces Ok. al día. Ajá. Pero la realidad no es así. Y eso se los digo a los pacientes. Yo aquí te estoy poniendo, te estoy aplicando, te estoy indicando 2 veces al día o 3 veces al día. Sin embargo, la respuesta real es no. Es cada vez que tú lo creas necesario, puesto que tu nariz debe estar lubricada en todo momento. ¿De acuerdo? Ok. Recordemos que nosotros secretamos 1,5 litros de moco al día. Eso es importante. O sea, Sí. todos producimos, o el ser humano produce 1,5 litros de moco aproximadamente en 24 horas. Así es. Ahora imagínense si además hay un proceso irritativo o inflamatorio dentro de la mucosa nasal. Ese sistema respiratorio se puede volver literalmente en una fábrica de moco. Entonces, las limpiezas nasales le ayudan mucho al paciente a poder eliminar ese exceso de secreción y mantener una vía aérea pues mucho más permeable, ¿no? Que el paciente pueda Totalmente. respirar mejor. Fíjate, tocayo, que tengo aquí 2 preguntas que nos están haciendo y justo uno tiene que ver directamente con lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Aquí nos están preguntando que en los niños que van a la primaria, ¿cada cuánto se recomiendan los lavados? Ya quedamos que hay que usarlo de forma Regular. ¿En algún horario del día? Fíjate, ahí te va. Nosotros dormimos. Yo Gracias a Dios. tengo la mala suerte de que duermo 4 horas al día. ¿Por qué? Porque así está acostumbrado mi organismo. O sea, desde la residencia, desde el internado, de los médicos hacemos ese tipo de cosas. La gente siempre nos quiere disponibles, entonces aprendemos a dormir poco. Pero eso no quiere decir que sea lo normal, ¿eh? Es correcto. Tiene que ser Pero 8 yo creo que horas. nada más tú, tocayo. Y hay mucha gente que vive en la Ciudad de México que Así es. acostumbra a dormir poco Sí. y no necesariamente por estar trabajando. Están haciendo otras cosas como Haciendo pegadas otras a una cosas. tablet. Pero ese es tema de Exacto. otro podcast. Así Perdón, nos decías lo del Y sueño. entonces, bueno, lo que debemos de hacer es, al dormir, nosotros tenemos 8 horas de sueño normal. Al acostarse, lubricarse la nariz. Más las horas de sueño, al despertarse, no necesitas a medianoche despertarte y lubricarte. Pero al despertarse, tienes que lubricarte otra vez. Ok, 2 veces al día. Para empezar, eso es una regla. Antes de dormir y al despertarse. Eso te va a ayudar a que la gente te diga, no, doctor, ya no estoy amaneciendo con tanta resequedad. Muy ¿De bien. acuerdo? Bien. Y luego, durante el transcurso del día, ¿sí? Mínimo unas 3 veces. O sea, úsese por razón necesaria. Por razón necesaria. Vamos claro. a ponerlo, es decir, las veces que sea necesario. Cada ¿no? vez que tú sientas comezón, tengas sensación de cuerpo extraño, que sientes que algo tienes en la nariz, Costras. costras, eso es lo que es. Lo primero que tienes que hacer es lubricarte. Ya. Incluso hay pacientes que dicen, es que siento la nariz como seca, Sí. acartonada, dura. Sí. No. Antes de sonarte la nariz, vale la pena lubricarte. Para que no empiecen con los sangrados. ¿De acuerdo? Es correcto. El sangrado muchas veces, o la mayor parte de las veces, es resequedad. Generalmente. Resequedad. Aunque tengas el tabique chueco, el tabique de la nariz chueco, de todos modos, eso produce una resequedad. Así es. Entonces hay que Y lubricarse. bueno, y con este clima, pero Con este clima tan interesante, todo contaminado, yo el sábado me tocó ir a operar a las montañitas de la Jusco, porque me invitaron, y yo veía, qué padre, se ve nublado, no está nublado. La nata gris que se Así ve es, en la es ciudad, ¿no? contaminación, Es contaminación. es contaminación. Alguna vez mi hermana vivió en Beijing
y nos mandó una foto de la ventana de su cuarto, de la universidad, y me dice, mira, ¿cómo se ve gris? Le digo, es temprano y está nublado. No, está contaminado y no nos dejaron salir. El doctor Gu, para nuestra audiencia, es de ascendencia china, Así por eso es que es. habla sobre eso. Tocayo, pues muy interesante todo lo que hemos platicado. No sé si tienes tú algún comentario, alguna recomendación para nuestra audiencia, con lo cual cerrar esta muy agradable entrevista. Les voy a platicar. México, la Ciudad de México es una ciudad muy contaminada. No es la más contaminada del país, ojo, Sin embargo, Monterrey es la más, México, Guadalajara, Puebla, Ciudad Juárez, la frontera, y León son las más contaminadas de este país. Pero eso no quiere decir que los que vivan en Tabasco, los que vivan en Veracruz no estén contaminados, simplemente están menos contaminados. O tienen otras formas de contaminación que no tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Y tampoco quiere decir que en los lugares muy húmedos la gente no se enferme de la nariz. Sí, entonces sí vale la pena siempre lubricarse la nariz. Tiene dos funciones lubricarse la nariz. Uno, mantenerla húmeda, mantenerla saludable. Y dos, arrastrar todas las pequeñas partículas, bacterias, todos los químicos en el ambiente, todo el material particulado, arrastrarlo hacia el exterior y que siga limpia nuestra nariz. Okay. ¿De acuerdo? Entonces vale la pena que siempre recordemos esto. La higiene nasal es tan importante que, lo platicábamos en el podcast pasado, cómo debe uno de sonarse la nariz. Pero ahora solamente les voy a decir que lubríquense bien la nariz y eso les va a ayudar a una vía respiratoria más saludable. Perfecto. Pues tocayo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros hoy el doctor Javier Mongue Gu Muñoz, otorrinolaringólogo y especialista en alergia en otorrinolaringología. Ha sido un placer, tocayo, tenerte. Y yo soy Francisco Javier Sainz Marín, el huésped, o bueno, la persona que los va a estar acompañando en esta serie de podcast, y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mart Soft. No se use en menores de 3 años. Número de registro sanitario 1688-C2019 SSA. Gotinal Mart Defense. No se use en menores de 3 meses. Número de registro sanitario 1687-C2019 SSA. Número de permiso de publicidad 2433-0021-B2047. Avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.